Durante casi 120 años, esta colina neogótica, rodeada de mezclas bizantinas y romanas, ha tenido un lugar especial en el corazón de todos los católicos de Colombia. Este es el centro espiritual de una raza que concentra su fe en la tenacidad, la esperanza, la unión y el amor. Hoy los llevaremos al interior del templo, hablaremos con quienes conocen su historia, visitaremos espacios que no todos han visto y subiremos a su cúspide, donde el arquitecto cerró una obra de arte y abrió una puerta al espacio de la fe. En la creación de este imponente templo se concentran arquitectos e ingenieros venidos de diferentes lugares del mundo, representantes de la iglesia y de la ciudad, pobladores, diseñadores y maestros del arte y la escultura. Desde hace 118 años, cientos de personas se han dado a la incansable tarea de crear un templo de 32.000 toneladas de peso, 19 esculturas que bordean los 2.500 metros cuadrados, 650 metros cuadrados de vitrales, un presbiterio enmarcado en piedra bogotana con sus pisos en mármol y un corredor turístico a 113 metros de altura que permite una panorámica de 360 grados. Este es el lugar perfecto para agradecer, con la mirada hacia abajo, a los maestros de la obra y con la mirada hacia arriba, al gran arquitecto. La iniciativa comienza el 12 de octubre de 1849, cuando se firma la ordenanza oficial de fundación del Distrito Parroquial de Manizales. Comienza la construcción de un templo y un sacerdote que administrara los actos religiosos. Fundadores y habitantes construyen una ramada en estampilla y paja a un costado donde hoy se encuentra ubicada la Catedral de Manizales. Durante los 48 años siguientes, el reforzamiento de los cimientos para la creación de nuevos templos marcó para la historia el inicio de un interminable trabajo colectivo entre fieles, asesores, líderes espirituales, cívicos, maestros de la ingeniería y la arquitectura, escultores, creadores del arte y la cultura. La idea de un templo que años más tarde se convertiría en catedral llamaba la atención en Colombia y el mundo. Para hablar de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, debemos irnos más allá en el tiempo y llegar a 1849, cuando el 12 de octubre de ese año, el Estado de Antioquia, a través de su gobernador Jorge Gutiérrez de Lara, sanciona la orden de fundación del Distrito Parroquial de Manizales. Para estar atinente a las leyes que estaban estipuladas en aquella época, el nuevo pueblo debía contar con una iglesia. Para ello, los fundadores y primeros pobladores construyen en el mismo lugar donde tenemos la catedral, específicamente en el sector nororiental, que vendría a ser sobre la carrera 22 y con calle 23, construyen una primer capilla, la llamada capilla fundacional, que medía 8 metros de fondo por 4 metros de frente, una construcción muy pequeña y muy sencilla. Fue erigida utilizándose el estantillo, que es una especie de guadua, y sus techos están cubiertos de paja. Debido a que la ciudad crece exponencialmente en su número de habitantes, las autoridades eclesiásticas deciden en 1854 construir en este mismo lugar donde se halló la capilla primigenia o la capilla fundacional, la edificación de ese primer templo parroquial, el cual se terminó de construir hacia 1869, fue construida por un maestro nacido en Marinilla, en Antioquia, llamado Emigdio Rincón. Este templo se termina de construir en 1869, pero tiene que ser demolido en 1886, ya que en un periodo de 5 años hubo alrededor de 6 sismos muy fuertes que deterioraron la estructura e incluso se le hacen algunos reforzamientos dirigidos por el fraile Benjamín Macià Antoni, que fue uno de los constructores de la Catedral de Medellín. Este templo definitivamente es demolido en ese año y el que era párroco en esa época de Manizales, que llegaría años después a ser su primer obispo de la diócesis, Gregorio Nacianceno Hoyos, decide viajar a Bogotá y contratar los servicios del arquitecto Mariano Sanz de Santa María, que fue de hecho el primer arquitecto que se gradúa
de nacionalidad colombiana en esta profesión. Los planos llegan a Manizales en diciembre de ese mismo año y la construcción comenzaría en 1888 y culminada en 1897. De este templo que les estoy hablando fue el segundo templo parroquial de la ciudad, fue una edificación muy hermosa que fue levantada utilizándose maderas nativas de la región, entre ellas el roble, el cedro perfumado, el cedro negro, el comino y el nogal. Este templo, el día 14 de abril de 1900, cuando la diócesis de Manizales es creada por el Papa León XIII, se convierte en la primera catedral de Manizales. Todos los manizaleños recordamos que esta catedral tiene una réplica situada en el barrio Chipre, que es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Chipre. Es indiscutible que aquí está el monumento a la fe y al civismo. Los pobladores y sobre todo los dirigentes de la ciudad, por allá en 1928, cuando precisamente Manizales ya tenía un renombre nacional. No olvidemos que ya estaba el cable prácticamente estableciéndose, el ferrocarril, o sea, Manizales contaba ya en el concierto nacional y se le derrumba su antigua catedral por un incendio. Entonces viene la pregunta, ¿qué hacer? ¿Nos vamos a quedar en cenizas? Y la respuesta es no. Y los dirigentes entonces planean pues construir un monumento que vaya a ser concorde con el arraigo, el civismo y la fe de los pobladores. Y entonces deciden construir, después de hacer varias ofertas y concursos, logran entonces escoger este de Jean Polty y hacen esta soberbia catedral, que para el Manizales de ese tiempo es un no quedarse atrás frente a las grandes ciudades, ¿no? Porque se decía, las grandes ciudades tienen sus catedrales, ¿no? Barcelona, bueno, arranquemos del Vaticano, Roma, París, Turín, Milán, Sevilla, Toledo. ¿Cómo Manizales no va a tener también un símbolo de su fe? Y entonces deciden hacer esta obra que es un canto a la belleza, a la paz y a la armonía de las formas. El Hotel Carretero, certificado con 4 estrellas, presenta su nueva imagen. Un concepto moderno, excelente infraestructura, ubicación estratégica, altos estándares de calidad y toda la experiencia al servicio de nuestros clientes. Ubicado en la ciudad de Manizales. www.hotelcarretero.com. $32.000 toneladas de concreto, 19 esculturas en su exterior, cientos de vitrales, un presbiterio, un corredor turístico y una cruz en lo alto como símbolo al Salvador de los hombres, lleva por nombre la Catedral de Manizales. Este es el templo sagrado para los seguidores de la religión católica de Manizales. Pese a las inclemencias de la naturaleza, sus sólidos cimientos han soportado desde los más leves hasta los más fuertes movimientos de tierra. Grandes y devastadores incendios como el del 9 de marzo de 1926, que comprometió su estructura y la de cientos de viviendas a su alrededor. 32 manzanas envueltas en fuego daban cuenta de la inesperada tragedia. El 30 de julio de 1962, una vez más, los pobladores miraban con sorpresa y desilusión el colapso de la torre central y la destrucción de varias figuras creadas como esculturas. 37 años después, un devastador e interminable terremoto
ocurrido en el mes de enero de 1999, arrasó con la integridad de miles de habitantes en el eje cafetero y comprometió seriamente cientos de viviendas y edificios. La Catedral de Manizales no fue la excepción. Una vez más se marcaba la línea de prueba en la fe, la unión, el civismo y la esperanza de miles de fieles. Lo que pasa es que tenemos que trasladarnos a esa época. Es casi imposible hoy construir un monumento como este, porque en aquella época, primero, había dinero, ¿no? Recordemos que el café estaba en auge y otras industrias, ¿no? Y Manizales tenía un poco de dinero. Y sobre todo había unas clases dirigentes que sabían invertir y que no les costaba invertir, pero que tuvieron un secreto y fue despertar el civismo y la fe de los habitantes. Y entonces lograron que todo se reuniera en torno al levantar la catedral. La catedral llegó a ser como la joya, como la corona de una ciudad. Y por eso entonces hacen este gran esfuerzo que hoy se valora tanto y que hoy tiene un valor tan inmenso. Porque es que una cosa es venir aquí y uno encontrar que en la catedral hay un arrume de tesoros arquitectónicos e históricos que son de inmensa valía y que muchos realmente ni siquiera intuyen ni conocen. Aquí en la catedral confluyen, digamos, Italia, Francia, Alemania, España, Holanda, la misma Colombia. Es decir, esto es un conjunto de esfuerzo, ¿no? Porque, por ejemplo, casi todo el cemento y el hierro de esta catedral es traído de Europa, de Holanda, por ejemplo, y en parte por la fe. Porque aquellos países que en ese momento tenían una fe fuerte, que dijeron, para construir una catedral en Colombia y de esa magnitud que estamos viendo, tenemos que colaborar, tenemos que ayudar. Y por eso entonces dan a un precio módico y a un precio accesible, pues toda la materia prima para construir. Y también se logran entonces conseguir los vitrales, que son una joya que tiene esta catedral. Y esos vitrales se consiguen a base de ¿qué? De contacto y de diálogo de fe. Este templo sucumbe ante el incendio del 20 de marzo de 1926. Ya Manizales había sido afectada el 19 de julio de 1922 y el 3 de julio de 1925 con 3 incendios. Sumado estos 3 incendios destruyen alrededor de 36 manzanas en los 3 incendios, incluida esta hermosa catedral. Ya la junta que nombra el obispo de entonces, Monseñor Tiberio Jesús Salazar y Herrera, se encarga de comprar el lote adyacente donde estuvo la catedral. Después de ese incendio es el lote donde hoy está el sector occidental de la catedral. Allí funcionó un hotel llamado el Hotel Internacional que desaparece precisamente con ese incendio de 1925. La Junta también lo que hace es realizar un concurso local de planos. Se presentan 2 arquitectos, uno italiano llamado Giancarlo Bonarda, que sería uno de los constructores de la catedral en sus 2 primeras fases, y Benjamín Dusan Canals, que era un arquitecto antioqueño. Este concurso se cancela y un año después se traslada esa inquietud por parte de esta Junta hacia París, y es a través de don Miguel Gutiérrez, un ciudadano manizaleño, que 4 arquitectos presentan sus planos. Fueron Marcel Poteró, Paul Tournon, Julien Polti y Gustave Ambestock. Finalmente, el 21 de junio de 1927 es elegido los planos del profesor Polti. Ya la empresa constructora, curiosamente, nace en Manizales, conformada por italianos. Había nacido el 21 de mayo de 1926, formada por los doctores Angelo Papio, Giancarlo Bonarda y otros 2 ingenieros que habían conformado una sociedad anterior en el Ecuador, que eran Bonarda, Gerardi y Bartoli.
Esta sociedad es la encargada de dar inicio a la construcción el 5 de febrero de 1928 y la terminaría el 29 de septiembre de 1939. Hay que recordar que nuestra catedral se construye en 4 etapas. La primera etapa va del 5 de febrero de 1928 al 2 de diciembre de ese mismo año y se aboca a una parálisis por falta de recursos hasta el mayo de 1929, cuando comenzaría la segunda fase, la cual se extiende hasta el 17 de diciembre de ese mismo año. Debido a la crisis económica mundial del año 29, el famoso Jueves Negro o la caída de la bolsa de Nueva York, la catedral también se resiente en sus finanzas y tampoco había facilidad de los países productores del cemento, que eran Holanda y Dinamarca, y del hierro, Estados Unidos e Inglaterra, la forma de ellos importarla hacia Colombia. Por ello la catedral se paralizó por 6 años, retomándose nuevamente las obras el 7 de febrero de 1935, las cuales se extenderían hasta diciembre de 1936. Ya en esa etapa se logran edificar las 4 torres laterales. Cada una de ellas fue regalo de un rico manizaleño. La Torre de San Francisco la regala Francisco Jaramillo Ochoa, la de San Marcos, Marcos Gómez Botero, la de San Pablo, Pablo Escobar, pero no el mafioso que tristemente recordamos, sino un rico hacendado que tuvo nuestra ciudad, y la Torre de Santa Inés la regaló el doctor Emilio Toro, quien la bautiza Santa Inés en homenaje a su esposa Inés Salazar. Como toda la catedral se construyó con tecnología de punta. Los andamios eran en guadua. Recordemos que la guadua es el hierro de nuestros bosques y nuestras selvas andinas. La catedral también se construye con un método que se llama ferroconcreto o hormigón armado, que lo que se hace es formaletear la estructura. Por eso nuestra catedral también, observándola en la actualidad, podemos ver esas formas de las tablas. Lo que hacían ellos era encofrar la estructura, es decir, darle forma con la madera, y por el centro iban vaciando el concreto sobre el hierro que se había colocado. Después de secar el concreto se retiraban estas tablas. Eso se llama ferroconcreto o concreto armado. En la catedral se utilizaron alrededor de 200 obreros, tuvo un costo total de 1,5 millones de pesos, y en ella participaron 7 ingenieros, que fueron Angelo Papio, Giancarlo Bonarda, Mario Gerardi, Carlos Bartoli, Eolo Paulini y Atilio Torme, y este último fue el que le dio el famoso nombre de Corredor Polaco, que es el sitio más emblemático de la catedral, el cual se encuentra a 102 metros de altura. La restauración, el reforzamiento, la llegada de nuevas esculturas, la mano de obra calificada, la inversión privada, las donaciones, las oraciones, miles de voluntades y nuevas piezas artísticas sirvieron para explorar un campo hasta ahora desconocido: el turismo. Las puertas en bronce, y relatan gran parte de la historia de la ciudad. Lastimosamente muchas veces nosotros miramos nomás, hay que observar la historia en esas 3 puertas que tiene la catedral. Allí podemos encontrar las procesiones, cómo antiguamente el padre ascendía al púlpito a hacer la homilía, la evolución de las catedrales desde la primera capilla pajiza hasta una iglesia que tuvo que demoler por terremotos y una iglesia que se quemó, y finalmente tener una edificación como la que tenemos ahora. Toda esa evolución de Manizales plasmadas en el bronce. Esa parte artística es hermosísima dentro de la catedral. El Hotel Carretero, certificado con 4 estrellas, presenta su nueva imagen, un concepto moderno, excelente infraestructura, ubicación estratégica, altos estándares de calidad y toda la experiencia al servicio de nuestros clientes. Ubicado en la ciudad de Manizales, www.hotelcarretero.com. Inicialmente pues se ascendía al corredor polaco por unas escaleras totalmente en madera, muy rústicas, eran muy angostas, eran tan angostas que a veces tenía que subir de lado. Había unos tramos donde casi que tocaba pegar el salto porque faltaban peldaños para ascender como tal al corredor. También se habilita esa parte turística y se habilita esa parte de unas nuevas escaleras asequibles al público, que fuesen más cómodas para acceder al corredor, que son la escalera helicoidal que tenemos metálica para subir al corredor como tal. Se asciende hasta los 102 metros de altura, que es a lo que está el corredor polaco. Completa la catedral en aproximadamente 113 metros, una panorámica de 360 grados de toda la ciudad de Manizales.
Dentro de toda la parte turística se manejaron una serie de reforzamientos y lógicamente la parte de seguridad. Vemos que en el recorrido todo está enrejado, las escalinatas son muy cómodas para los turistas. El año pasado nos subió un señor de casi 80, 90 años al corredor polaco, subió despacio pero subió. Se colocaban unas líneas de antideslizantes también para la protección del turista. Toda la parte de iluminación que se ha manejado el año pasado, pues cuando lo tomó Juan Pablo Jaramillo, toda la parte administrativa del corredor polaco, y pues todo en favor del turismo, todo en favor del turista para que sea asequible, sea cómodo y disfrute lo que es la visita al corredor, que la gente no escuche corredor polaco, 390 escalones y diga, no, escaleras no, sino que diga qué chévere conocer no solo la parte religiosa, sino la parte arquitectónica, la parte artística de 800 metros de vitral aproximadamente que tiene esa catedral y una hermosa panorámica de Manizales. Como tal, nuestra catedral es nuestro símbolo arquitectónico, tanto arquitectónico como religioso, y no solo a nivel Manizales, sino Caldas y a nivel nacional. Segundo es la panorámica que tiene de la ciudad, que son 360 grados de una ciudad con una topografía demasiado quebrada. Es casi, se puede llamar así, ver a Manizales plano, desde 102 metros de altura. Eso es el corredor polaco. Es primero un atractivo turístico, una hermosa panorámica de la ciudad, donde se puede ver casi que completa, aprovechando los atardeceres. Podemos ver el Nevado, podemos ver toda la parte occidental, la cordillera occidental de Colombia y todos los municipios, cafeteros, entre otras cosas. La Catedral de Manizales, el espacio sagrado de los fieles seguidores de la religión católica. Este imponente templo es el resultado de la unión de fuerza, conocimiento y voluntad humana. Una obra de arte que guarda las miles de huellas de hombres y mujeres que lo dejaron todo y un poco más. Para que ustedes, y muchos más, la miremos, la caminemos, la detallemos, la admiremos, la vivamos, la sintamos, la amemos y un poco más. Ya el Paso Doble lo dice, es una raza hidalga, es una raza noble y trabajadora. Por eso, para las juventudes, debe ser casi que obligante venir y conocer lo que los antepasados fueron capaces de hacer. Esto es un reto que vence la pereza, la medianía, la mediocridad, tanto en la fe como en la parte humana. Alguien dice que en todos estos arcos, dice una forma muy bella, dice, Jesús y María se pasean felices por esta catedral que tiene como cimiento la fe y el civismo de los manizaleños de antaño. Ojalá que los manizaleños de hoy no nos quedemos inferiores a lo que fue aquella raza, a lo que es aquella raza, y respetemos nuestros antepasados y respetemos estos abuelos que casi todos tuvieron que ver con la construcción de esta catedral, que del año 1928 a 1939, en 11 años, realiza esta obra tan portentosa. Yo diría, los colegios debieran estar en una campaña para traer a sus alumnos, para repasar la historia de Manizales, la historia de nuestra raza y infundir así el civismo. No podemos ser inferiores a lo que Manizales ha sido y debemos vivir entonces con la frente en alto, porque realmente este monumento solo habla de la grandeza de esta raza. Recordemos que la catedral está en el escudo de Manizales, está en cualquier símbolo de la ciudad. En cualquier elemento que tú veas en escudos de colegios está siempre esa torre esbelta que vigila el devenir de nuestra capital de Caldas. Yo la vendería como el sitio más espectacular donde usted puede venir y encontrar un espacio agradable, siempre abierto y donde puede encontrar mucha historia, mucha cultura y mucha arquitectura también.